Esta semana ando con la garganta bastante para atrás. Pero bueno, vamos a tratar de grabar igual. Quiero terminar con esta mini serie de almacenamiento. Calculo que hoy lo terminamos. Y bueno, no quería dejarlo pasar más. Así que discúlpenme por la voz. Pero bueno, hoy seguimos hablando de almacenamiento. Esto es Aprendo Fotografía, mi nombre es Javi González y acá venimos a hablar de cámaras, de objetivos, de iluminación, de composición, de edición, de todo lo que tiene que ver con la fotografía. Y bueno, hoy seguimos hablando de almacenamiento. Sí, vamos a hablar de cómo podemos hacer para hacer un mejor uso de nuestro sistema de almacenamiento, cual fuera que sea. Al revés, cual sea que fuera. Bueno, no importa. Es muy temprano, así que vamos a hablar. Hoy yo quiero hablar sobre todo de para qué usar cada tipo de disco. Básicamente podemos decir que hay dos tipos de disco, que tenemos los discos mecánicos, los HDD, o los discos de estado sólido, los SSD. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia básicamente, uno es mecánico, uno tiene partes móviles, partes giratorias, y el tipo de almacenamiento es magnético. Es como un disco de toda la vida. Bien. Y el otro es como una memoria flash, básicamente, como si fuera un pendrive gigante, ¿no? Lleno de memorias NAND, que no tiene partes móviles. Nada se mueve, nada gira, todo está estático. Y eso tiene algunas ventajas, tiene varias ventajas, pero por el lado de la confiabilidad es menos susceptible a golpes. O sea, si se golpea es más probable que sobreviva un disco de estado sólido que un disco de los tradicionales, de los mecánicos. Evidentemente también es más rápido el disco de estado sólido, es más rápido y es menos ruidoso, consume menos energía. Bueno, también es más caro, ¿no? Evidentemente es más caro, aunque últimamente se están, acomodando un poco. Pensé que no estaba grabando. Qué susto. Últimamente se están acomodando un poco el tema de precios, pero bueno, no es tan así. Hay diferencias, sobre todo en discos de mayor capacidad, de mayor tamaño. Entonces, bueno, ¿cómo elegir el disco para distintos usos? Y acá vamos a hablar de cuáles son los usos que deberíamos diferenciar. Principalmente vamos a hablar de nuestro disco de sistema. El disco de sistema, el disco donde tenemos nuestro sistema operativo, ya sea el que fuera, Windows, macOS, Linux, lo que uses. Bien, ese disco es el disco de sistema. Probablemente en el disco de sistema también tengas instalados los programas, las aplicaciones, los programas de edición, ya sea Lightroom, Photoshop, Capture One, Luminar, no sé, lo que uses, no importa. Ahí vas a tener esas cosas generalmente. Bueno, ese disco, lo ideal sería que sea de estado sólido. ¿Para qué? Para que la máquina vaya lo más rápido posible, para que tu sistema vaya bien ágil. Y bueno, ahí no hay mucha vuelta que darle. Ese disco no hace falta que sea gigante. No hace falta que sea de 1 o 2 teras. No hace falta. Generalmente con un disco de 500 gigas vas a estar bien. Incluso podría llegar a ser menos si tenés pocas cosas, si tenés pocas aplicaciones. Pero bueno, yo
te diría que con un disco de 500 GB estás más que bien. En ese disco, ¿qué más vas a guardar? ¿Qué más vas a grabar? Yo te aconsejo que nada más. O sea, sistema operativo y aplicaciones. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo trabajan también las aplicaciones, y hay aplicaciones que pueden llegar a necesitar mucho disco. Entonces, lo vamos a cerrar este paréntesis por acá y enseguida lo volvemos a abrir. Ese, listo, es tu disco de sistema. ¿Qué otro disco vas a necesitar? Bueno, vas a necesitar un disco donde almacenar... Estoy para atrás mal. Donde almacenar tus cosas. Tus fotos, por ejemplo, tus videos o el resto de tus documentos. Bueno, ese le vamos a llamar el disco de trabajo. Acá, ese disco de trabajo puede ser un disco en el que necesites mucha velocidad o no tanto. Acá lo que sí probablemente necesites es mucha capacidad de almacenamiento. Entonces, acá ya queda un poco a tu elección. Ese disco puede ser un disco de estado sólido, puede ser un disco mecánico, pero bueno, evidentemente vas a tener distintos rendimientos con uno o con otro. ¿Hace falta que sea sí o sí de estado sólido? Mira, yo te digo, si trabajás con mucho video, que el video evidentemente es pesado, y acceder a un clip para traértelo a tu línea de tiempo, por ejemplo, bueno, si es un clip pesado, evidentemente vas a necesitar más tiempo si es un disco mecánico. En las fotos no son tan pesadas, pero igual lo vas a sentir, igual lo vas a notar eso. Entonces, quizás tener un disco de estado sólido para las fotos o para los videos sobre los que estás trabajando sería una buena solución. Bien. Si podés tener esto, bárbaro, genial. Si no, un disco mecánico va a andar bien, no lo vas a notar en exceso y es bastante más económico. Ese sería como el disco de trabajo, digamos, ¿no? El disco de trabajo. Ahora tenemos que hacerle copias de seguridad a esto, porque esto justamente estamos hablando de copias de seguridad, estamos hablando de no perder las cosas. Entonces, ¿a dónde vamos a hacer las copias de seguridad? En un disco de backup, en un disco aparte, y acá sí, en un disco mecánico. Un disco que sea confiable, que sea seguro, pero que sea económico también. Porque acá no necesito velocidad, para nada. Acá yo necesito que cada tanto se vaya haciendo una copia fiel de mi disco de trabajo, del disco que mencioné antes. Ese disco, el disco de trabajo, estaría bueno que sea SSD, que sea rápido, y si podés invertir ahí, bárbaro. Pero el disco de backup, tu backup número 1, digamos, tiene que ser un disco que simplemente sea de una marca buena, sea confiable, que lo hayas, o sea, que sepas que no tiene un historial de fallas, ¿no? Hay veces que los discos empiezan como a avisar y empiezan a dar algún problema. Bueno, ese disco ya deberíamos dejar de usarlo, ¿no? Deberíamos ponernos en campaña para cambiarlo. Entonces, no digamos, bueno, que falla, dejémoslo para el backup. Bueno, tratemos de que no. Entonces, un disco confiable, un disco que tenga buena capacidad, evidentemente tiene que ser capaz de almacenar todo lo que tiene el disco de trabajo. ¿Y qué más? Y nada más. No necesitamos que sea rápido, ¿no? Entonces puede ser un disco mecánico. Discos mecánicos hay de varias velocidades, ¿no? Porque como esto gira, generalmente los vamos a encontrar en 5400 RPM, en 7200 RPM. Hay discos para servidores que son más rápidos, que andan por el orden de los 15.000, pero bueno, no viene al caso.
Pero acá básicamente vas a ver estos dos, 5400, 7200. No hace falta para backup que sea rápido, así que el de 5400 está más que bien. No hace falta muchísimo más. Eso te va a dar entre unos 30, unos 50 megabytes por segundo de lectura o de escritura. No es mucho, ¿no? No es mucho porque, bueno, una foto cuánto pesa, y puede pesar eso, 30, 50 megas. Y bueno, va a tardar un segundo. Y sí, va a tardar un segundo. Capaz un poquito más. Así que es mucho. Y bueno, depende de la paciencia que tengas. Si no, los discos de estado sólido andan por 4 o 5 veces más rápido el acceso también, ¿no? Entonces, ahí sí, la lectura, la escritura es mucho más rápida. En cuanto a confiabilidad, en cuanto a qué es más confiable, un estado sólido o un mecánico, sacando lo que es el tema golpes, caídas, ¿no? El tema de lo que nos puede llegar a pasar en un evento así fortuito. Los dos tienen sus cosas. La gente a veces piensa de que como el disco estado sólido es algo más nuevo, es algo más compacto, no tiene partes móviles, es eterno. Y no es eterno. Incluso la cantidad de veces que se puede escribir sobre cada celda, o sea, reescribir las celdas, es limitada, ¿no? O sea, no voy a poder usarlo de por vida. Va a empezar a tener problemas. Entonces, bueno, el disco de estado sólido tiene su vida útil, el disco mecánico evidentemente también la tiene, y ninguno de los dos son 100% confiables, por eso necesitamos sí o sí hacer el backup que estamos hablando. Más discos, más backups, tu copia número 2, digamos, igual. También disco mecánico y bueno, y no hay mucho más que hablar. Ahora, el tema capacidades, ¿no? El tema capacidades, siempre los discos más grandes que consigas en el mercado, bien, los vas a encontrar a un precio muchísimo más alto que dos de los que tienen la mitad de la capacidad. Por ejemplo, no sé, si vos buscas un disco de 8 terabytes, probablemente sea más caro que comprar dos discos de 4. Bien. Y así para arriba, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué pasa esto? Y porque los discos más grandes capaz son los más buscados cuando empiezan a salir, porque la gente quiere, bueno, ahorrar espacio, tener todo más junto. Está bien. Pero no es problema, sobre todo para discos de backup, porque si uno no está permanentemente modificando sus archivos, esa segunda copia, esa tercera copia, tranquilamente puede estar en más de un disco. Así que bueno, no hace falta que tengamos un disco gigante. Igual 8 terabytes es una, no sé, yo creo que ninguno de nosotros llenaría esa capacidad. No sé, yo tengo muchos discos. Ahora les voy a contar un poquito rápido antes de cortar esto cómo me organizo yo, pero yo soy un poco desordenado. Por eso también he perdido algunas veces las fotos. Yo tengo una computadora portátil que tiene un disco de estado sólido de 500 gigabytes en el que tengo el sistema operativo y tengo las aplicaciones. Y después trabajo siempre con dos discos conectados. Tengo conectado un disco SSD de 1 terabyte por USB. En realidad es USB 3.0, digamos. Bien.
Y después tengo otro disco de 1 TB mecánico también, que lo conecto por USB. En el primer disco, en el de estado sólido, es el que uso como disco de trabajo. Ahí tengo todas las fotos, todos los RAW con los del último año, pues, más o menos, una cosa así. Y en el otro tengo una copia de ese. Bien. Y a su vez, el otro disco lo tengo declarado como carpeta de Google Drive. Entonces, ciertas cosas, ciertas carpetas y no todo, lo sincronizo a su vez con Google Drive. Tengo una cuenta de Google Drive de 2 teras donde me permite tener esa capacidad de almacenamiento. Así que las cosas importantes van ahí también a Google Drive, van ahí a la nube y, como les digo, tengo ese disco de estado sólido, el disco mecánico y la copia en el Google Drive. Así es como me manejo yo. Antes de cerrar, algo que me estaba quedando en el tintero y que para mí es re importante es que nos sigas. Que nos sigas. No, mentira. Hay otra cosa. Pero sí, seguinos en @aprendo_fotografía en Instagram, en Twitter. Y a mí, yo soy Javi González_PH. También en todas las redes. Sí, te digo, lo que es súper importante es dónde las aplicaciones como Lightroom, como Premiere, como Photoshop, ¿dónde van a usar el directorio de caché? ¿Qué es el directorio de caché? Es como un directorio temporal, podríamos decirlo, un directorio una carpeta, ¿no? Temporal, donde la aplicación necesita guardar grandes volúmenes de información, pero por poco periodo de tiempo. Básicamente para alivianar la carga de la memoria RAM, ¿no? Imagínense que tengo que abrir, no sé, un clip de video que pesa 4 GB. Bueno, en vez de estar permanentemente ese clip en la memoria RAM, va a estar en esa carpeta de caché o de Scratch, depende de la aplicación, le llama distinto, pero bueno, básicamente es lo mismo. Entonces, ¿cuál debería ser la carpeta donde la aplicación usa el caché? Por defecto viene en el mismo disco o en la misma ruta de carpeta donde está la aplicación, donde instalamos la aplicación. Entonces, ¿dónde va a ser esto? Disco de sistema. Cosas buenas y cosas malas. El disco de sistema es rápido generalmente, ¿no? Entonces, bueno, es bueno que el disco de Scratch, el disco de caché, sea rápido. Pero las cosas malas es que se suele grabar mucha información en esa carpeta. Entonces, llegado el caso, podemos llegar a notar que se nos llena o que se empieza a complicar el tema del almacenamiento en el disco de sistema. Entonces, si vos notas esto y lo querés cambiar, está bien que lo pongas, por ejemplo, en el disco de trabajo. Si tu disco de trabajo es un disco de estado sólido, muchísimo mejor, porque acá sí vas a notar una diferencia grande en rendimiento. Entonces, un disco de estado sólido para el Scratch, para el caché. Entonces, puede ser el mismo disco de trabajo, una carpetita aparte, no pasa nada. Siempre y cuando hagas copia, ¿no?, de tu disco de trabajo, porque ese disco, o sea, eso trabajando así se gasta también, ¿no? Es como que tiene más, como que trabaja más. Así que bueno, esas serían las recomendaciones que te quiero dar. Y bueno, contame vos cómo trabajas y cómo organizas tus copias. En el grupo de Telegram, que te podés unir al grupo, es gratis, te podés unir y charlar con más de 200 personas sobre fotografía, exclusivamente fotografía.
tengo una encuesta donde pregunto un poco cómo es esto y ya el próximo episodio voy a contarles cómo salió. Podés unirte ingresando en aprendofotografía.com/chat. aprendofotografía.com/chat. Ahí te va a dirigir directo al grupo de Telegram, le das unirte y listo, no tenés que hacer más nada. Sí, saludar a todos, contarle de dónde sos, contarle cómo llegaste, si escuchando el podcast o de otra forma, y listo, nada más. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Espero que la voz no esté tan para atrás y nos escuchamos en el próximo episodio. Chau.